En días recientes, decenas de miles de migrantes llegaron nadando al enclave español de Ceuta desde territorio marroquí. Esto configuró una nueva crisis migratoria en Ceuta que enfrenta a España y Marruecos, dos naciones otrora aliadas en la ocupación de las tierras saharauis y a las que hoy se supone llenas de tierras raras. Esta crisis se enmarca en el acercamiento de Marruecos con Estados Unidos por un lado y en el distanciamiento de Estados Unidos con España por el otro. ¿Qué factores detonaron esta crisis migratoria? ¿Cuál es el conflicto geopolítico de la región más occidental del Mediterráneo? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Lo Marginal en el Centro. En los últimos días, miles de personas de origen marroquí han intentado llegar a Ceuta, un pequeño enclave español situado al norte de África. Si bien es un fenómeno que por su recurrencia no debería llamar la atención, la coordinación y la magnitud con que se han ejecutado estas últimas oleadas han hecho que se convierta en un problema de particular análisis y que surjan interrogantes como si ha sido un movimiento espontáneo o una decisión más bien estratégica del gobierno marroquí, o incluso si estamos ante una crisis humanitaria o ante una arma geopolítica. Para analizar a fondo este problema, que ya ha cobrado decenas de vidas, hoy tenemos con nosotros a Nidia Egremí, internacionalista mexicana y periodista desde hace más de 30 años. Escribe en la revista Abusos de la Noticia y sus investigaciones giran en torno a geopolítica, seguridad nacional, conflictos armados y Medio Oriente. También tenemos con nosotros a José Martín Íñiguez Ramos, maestro en Ciencias Políticas de la UNAM. Se desempeña como académico en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana y es experto en temas migratorios. Arrancamos. José, bienvenido. Eh, Como hemos podido observar en las noticias, no hay una respuesta clara sobre qué factor detonó este brote migratorio allí, y por lo mismo han surgido pues varias hipótesis. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha señalado que los responsables de este fenómeno son las mafias que traen personas, ¿no? Y que se han visto beneficiadas o que han visto en la sentencia del Tribunal Supremo Español sobre la ley de extranjería un espacio legal para sacarle provecho a su de traficar con personas, ¿no? Pero también hay analistas que señalan que es una respuesta del gobierno marroquí a la visita de Pedro Sánchez en las últimas semanas, ¿no? Que es un país con el que Marruecos tiene importantes conflictos diplomáticos desde hace mucho tiempo, ¿no? Tú, Martín, que has seguido de cerca este conflicto, eh, ¿con cuál de estas dos lecturas te quedas? ¿O crees que hay un tercer factor que estamos ignorando que tú nos podrías comentar? Todas estas hipótesis que acabas de señalar, todas son ciertas. Yo le agregaría otras más, pero antes de comenzar con este análisis internacional, hay que poner el contexto de Marruecos. Les comento porque hace yo muchos años yo trabajé en la OIM y en el Instituto Nacional de Migración. La oportunidad de una conferencia en Marruecos. Fue del más alto nivel. Y fue algo bien interesante porque lo que le pasa a Marruecos es exactamente lo mismo que le pasa. Es un país de emigrantes, un país de inmigrantes que luego no pueden cruzar a Europa y se quedan en territorio marroquí, y al mismo tiempo es un país de tránsito. Exactamente lo mismo que a nosotros nos pasa. Y esto obviamente nos habla que tenemos temas similares entre Marruecos y México. Tan es así que la presentación que yo llevé, que en este momento era del Instituto Nacional de Migración, que lo analizamos y cómo se crearon grupos especiales para la protección de los migrantes. Y esto fue algo que le llamó mucho la atención al gobierno de Marruecos. Poniendo esta
breve semblanza para que podamos entender este fenómeno. El caso de Ceuta, como tú ya bien lo señalaste, es un enclave histórico junto con Melilla de España en el norte de África. Si quiero hacer la historia, no acabaría hoy cómo se quedan sus enclaves, pero lo que es cierto que es el punto más cercano entre Europa y África. Entonces, por lo tanto, Ceuta siempre ha sido actividad de tránsito hacia Europa. Pero ¿qué fue lo que desencadenó esta ola migratoria de más de 50,000 personas que en un mismo día llegaron a Ceuta? Este es el interrogante. No es que haya habido migrantes, pero los hay. La pregunta es, ¿por qué esto en una población de 83,000 habitantes llegan de la noche a la mañana, 30 de julio, más de 50,000 migrantes? Ya que ahora sí que hay que poner el contexto internacional. ¿Por qué la República Árabe Saharaui es tan importante en este triángulo que hay de odio y amor entre España, Marruecos y Argelia? Históricamente los españoles han mantenido una relación diplomática de apoyo a los saharauis. Y esto ha afectado su relación, obviamente, con Marruecos, que en Marruecos lo ve como parte de su territorio. Y por otra parte, Argelia, que ha apoyado económica y militarmente a la República Árabe Saharaui. Entonces, esto es lo que ha puesto en tensión esta relación actual entre España con Marruecos de un lado y del otro lado con Argelia. ¿Por qué es tan importante esta relación con estos países? Uno, con Marruecos es muy importante la relación comercial. Dos, la relación historia. Marruecos es el tapón para que otros países, más no países, miembros de sus países quieran atravesar Ceuta para llegar a Europa. Ha sido un tapón estratégico para la contención de la migración. Entonces, cada vez que hay un conflicto, lo que hace Marruecos, abre la válvula, porque esto no es nuevo, ya en 2021 se vivió, abren la válvula y sueltan la migración para que esos crucen. El otro tema, y que es cierto, la otra hipótesis, es que Ceuta se ha convertido en tierra de nadie, particularmente para el tráfico y trata de personas. Esto es terrible. Es uno de los lugares más violentos del planeta, donde se trafica con niños, con mujeres, personas, y esto lleva a que este espacio tan pequeño que hay en este mar, que es peligrosísimo, estas 14 millas que dividen a un lado del otro, es más riesgosos para poder cruzar. Entonces todavía hasta el día de hoy no sabemos la cantidad de migrantes que han perdido el cruzar en esas balsas hechizas que van de un lado al otro. Pero aquellos que logran llegar y sobreviven, obviamente, se enfrentan a otros problemas. Por eso España se ha caracterizado por ser uno de los países que tiene mejores prácticas migratorias al interior de la Unión Europea. Pero con la llegada de la extrema derecha en Europa, estas prácticas liberales que le han permitido, y esto que nos quede clarísimo, que la crisis económica de España no sea igual a otros países, se debe también a la mano de obra que ha llegado a salvar la economía española. Y que esto es una realidad, ¿eh? Estamos entonces estableciendo y dejando claro, como tú lo has hecho, que efectivamente Marruecos usa la frontera como moneda de cambio, ¿no? En su negociación con España, ¿no? Es importante aclararlo, pues, porque ni siquiera el presidente español se ha atrevido a hacerlo, ¿no? Más bien es como una hipótesis, una tesis este, Mm. pues, externa, ¿no? De, del oficialismo español. Y Nidia, quería preguntarle, ya Martín nos ha mencionado que detrás del problema migratorio en Ceuta existe un conflicto de intereses entre España, Marruecos y Argelia, específicamente entre estos dos últimos, ¿no? Entre Marruecos y Argelia. En ese sentido, quisiera ver si nos puede explicar
o hablar sobre el origen o las causas de esta pugna entre estos dos países y por qué la visita de Pedro Sánchez a Argelia hace un par de semanas ha provocado esta reacción de Marruecos. Bueno, pues encantada de abordar este tema y yo quisiera iniciar hablando de la necropolítica imperialista, que es lo que realmente debemos de considerar que vimos a partir del 29 y 30 de julio, porque esto se dio en un escenario muy interesante, que es nada menos que un espacio transfronterizo clave de la región mediterránea entre África y Europa. Entonces, esto ha hecho ya históricamente de Ceuta, que es otro enclave del colonialismo español, pues una zona de excepción, donde no hay derechos, no hay nada y donde también los europeos han delegado su responsabilidad de asilo, de refugio, de acogida a estos miles de migrantes que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una identidad, una nacionalidad y a la que se les priva de esto incluso en los medios. eh, Se les ha dado la tarea a otros estados de hacerse cargo de ellos para contenerlos y evitar ese paso, ese cruce por el Mediterráneo hacia esa rica Europa que no quiere saber nada y que se ha blindado, ¿no? Es una fortaleza. Digamos también que este no es un fenómeno coyuntural. Esto ha sido persistente. ¿Qué fue lo notable? Evidentemente la cantidad, ¿no? De pasar de 8.000 a 10.000, que han sido las oleadas más grandes de migrantes, hasta esto, lo ocurrido. Eh, y las causas ahí están. ¿Qué lo detonó? Bueno, hay hipótesis, ¿no? Pero en principio lo que sí podemos tener de una forma factible, pues fue la sentencia del Tribunal Supremo Español en junio, el 29 de junio, de que ya no habría una deportación sumaria a los migrantes que llegan por mar, sin que se les aplique el debido proceso, se los expulsaba tal cual. Y esto es parte de un acuerdo que se tiene con Marruecos y España para hacer, repito, esa política de contención. Eh, ¿Qué pasa con Marruecos y España? Bueno, después todo está ligado. Digamos que la necropolítica es global, es integral. A partir del conflicto en Ucrania contra Rusia, desde el occidente ampliado, vimos a una Europa privada del gran flujo seguro de los energéticos fósiles de Rusia. Vemos una Europa que carece de ese combustible y se lanzaron desesperadamente a la búsqueda de esa energía. Y resulta que Argelia es el país mayor productor de gas en África, el norte de África. Pero además es un país antihegemónico, es una nación antihegemónica. Recordemos que fueron los primeros en independizarse en una guerra tremenda de Francia. Entonces, esa Argelia es la fuente de energía que buscó de inmediato España, pero además es esa Argelia que ha sostenido una defensa histórica del pueblo saharaui, que para nosotros los mexicanos la mejor referencia es que son esos árabes que hablan castellano por esa colonización española que ahí privó. De modo que había una relación, sí, España-Marruecos, de hace tiempo, acuerdos de seguridad, pero también el gobierno español de Pedro Sánchez decide acercarse a Argelia por esta necesidad de energía. ¿Y qué viene? Bueno, pues el enojo, la reacción de un reino alauí, Marruecos, de que no va a tolerar ese desafío. ¿Cómo es que se va con su enemigo? Han roto relaciones Marruecos y Argelia por
distintas causas, entre ellas la cuestión saharaui, pero también ha sido la cuestión energética. De modo que ahí lo que tenemos que estar viendo es la política de el rey Mohammed VI de utilizar la válvula migratoria para presionar a Europa para causar un disgusto a través de Ceuta, que aparentemente también lo reclamaría como su espacio, pero son un enclave español en Marruecos, en África. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues a partir de esta sentencia del Tribunal Supremo, los traficantes de personas obviamente manipulan la información y hacen lo que hoy se llama un ataque algorítmico, deforman la información y dicen, está abierta Ceuta para que por ahí te enfrasques en la aventura mediterránea para llegar a España, ¿no? O a Italia, cualquier país mediterráneo europeo. Entonces, este ataque algorítmico utiliza incluso palabras en árabe para llegar a todos esos, no solo marroquíes, sino miles de sudaneses, yemeníes, que están ahí esperando atrás en una retaguardia la posibilidad de salvar la vida, de ver un futuro, de cruzar la frontera hacia los mismos países que de alguna manera han estado financiando o lucrando con los conflictos de donde ellos vienen. Eso lo tenemos que ver. Ellos vienen, no es generación espontánea, son ciudadanos privados ya de una identidad a los que se les ha olvidado las causas por las que han quedado totalmente desposeídos. Lo que decía Franz Fanon, los olvidados de la tierra. Sí, Nidia, muchas gracias. Muy, pues sí, está muy rico el tema, tiene muchas aristas desde las cuales se explica este fenómeno migratorio, ¿no? Que, que estamos viendo. Y en ese sentido, lo que no me queda claro es qué está buscando ahorita Marruecos al, pues, al relajar este control migratorio. O sea, en 2021, por ejemplo, hubo una relajación del control migratorio porque el secretario general del Frente Polisario, pues visitó a España y en ese sentido, pues Marruecos vio como una amenaza de España y decidió tomar esa medida. Pero ahorita, digo, ¿en qué perjudica o qué elementos hay tras de esa visita de Pedro Sánchez a Argelia? ¿En qué le estaría perjudicando o cuál es el mensaje que le quiere dar Marruecos a España? Un poco ya nos hablabas que hay un acuerdo petrolero de por medio. No sé si podrías profundizar más en ello, explicarnos, por favor. Sí, nada más para el público que te está viendo y escuchando, comentarles que el Polisario es la autoridad de la República Árabe Saharaui, Sí, que se claro. enfermó el líder de ellos y fue atendido en España, como un acto humanitario, dijeron los españoles. Esto, por supuesto, lo tomó muy mal Marruecos y por eso en 2021 vino esta crisis migratoria. Por eso hay que entender que sí, Marruecos utiliza la presión migratoria como un instrumento de su política exterior, pero al mismo tiempo hay que entender que hoy en la actualidad, la pregunta que se hace el gobierno español, ¿qué me interesa más? ¿El comercio con Marruecos o el petróleo y gas de España? Perdón, de Argelia. Entonces, España está dividido en dos amores, en dos frentes. Entonces, tiene que caminar en una como que escalera muy resbaladiza porque cualquier peldaño que toque de un lado al otro, tanto Argelia como Marruecos tienen respuestas sobre esto. Y también Argelia ya ha presionado al gobierno español diciéndole, oye, estás comprándole mucho a Marruecos, ¿eh? Oye, estás tú entrando mucho en tu negociación con el gobierno marroquí. Entonces, todo esto hace que el gobierno español tenga ese problema de su relación de ambos países. Pero para serles claro, y yo creo que esto fue lo que se vio, el gobierno español está interesado
en tener hoy, frente a una crisis que ha provocado a Estados Unidos en su conflicto con Irán, el desabasto de gas y petróleo, buscando una alternativa más segura con Argelia. No sé si me estoy explicando. Todo va Sí. así como que encadenado. Entonces, la crisis que se vive en la guerra con Irán ha provocado que muchos países busquen alternativas para no depender de el petróleo que proviene del Golfo Pérsico. Entonces, por lo tanto, la lógica de Pedro Sánchez que dice, pues si tenemos Argelia cerca, tenemos un acuerdo de gas y petróleo con ellos, pues vamos a implementarlo y vamos a darle más velocidad. Esto hizo que obviamente a Marruecos, al ver que esta relación se estrechara con Argelia, provocar esta crisis migratoria. Pero al provocar esta crisis migratoria, el impacto que hoy tiene en la Unión Europea es brutal, que como les comentaba, el avance de la extrema derecha, no de ahorita, ya de hace varios años, ha llevado a que gobiernos como el de Italia, gobiernos como el de Finlandia, y se han sumado otros más, pidan, fíjate, a qué nivel han llegado, pidan la expulsión de España del espacio Schengen. Es decir, casi quieren pedir la expulsión de España de la Unión Europea por tener políticas liberales migratorias. Entonces, a Pedro Sánchez lo culpan de haber iniciado esta crisis migratoria derivado de las reformas que ha tenido los últimos años, y ellos dicen, esa laxitud en la política migratoria ha provocado hoy que la Unión Europea se enfrente a una grave crisis migratoria, lo cual es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque la Unión Europea, les guste o no les guste, cada día van a necesitar más de quién va a sustituir esa mano de obra para que en el futuro sus gastos sociales sean absorbidos por el Estado. Entonces, esta es la crisis internacional que se está desatando de la guerra que tiene actualmente Estados Unidos con Irán. Esto es la otra parte de esa lectura. Y hay varias ideas que me gustaría retomar, pero al menos me quedo con dos. La primera sería sobre la cuestión migratoria que señalabas, y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Me parece que es un error pensar que Europa o España, en este caso particular, rechazan la inmigración así en abstracto, ¿no? Más bien España y Europa se nutren de la fuerza de trabajo pues, de los países periféricos, ¿no? Nada más que necesitan pues una fuerza de trabajo acondicionada pues a sus necesidades específicas. Por ejemplo, trabajadores temporales como en la agricultura, en la construcción, en la hostelería, que pues no siempre están dispuestos a aceptar los trabajadores locales, en este caso los trabajadores españoles, ¿no? Este, pues inclusive ingenieros, médicos, enfermeras que luego van a España, cuidadoras, que por ejemplo latinoamericanas, que son una buena, la mayoría de cuidadoras en España, por ejemplo, son latinoamericanas. Y claro que necesitan de esta mano de obra, ¿no? Además de que se ahorran todo el costo de la preparación de esta mano de obra, ya nada más la usufructan. Y claro, por último estaría pues también la clase, pues, pues sí, los lumpen proletarios, ¿no? Pues, que están dispuestos a aceptar condiciones que la clase obrera española no estaría, ¿no? Entonces, más bien creo que está en contra de esa migración que no puede controlar a través de los límites y a través de las barreras como migratorias que va poniendo a lo largo del camino antes de llegar a España, ¿no? Esa que no puede atajar. Y lo siguiente que te quería señalar, Nidia, es, me queda una duda sobre la parte que hablabas de Argelia como principal productor de gas. Entonces me queda la duda de cuál es el conflicto que tiene ahí Marruecos, porque claro, Marruecos no es un productor de gas ni No, de petróleo,
Y en ese sentido, pues no habría un conflicto de intereses por exportar o producir el mismo producto y que España estaría privilegiando a uno por el otro, ¿no? O simplemente, o sea, entonces, ¿cuál sería ahí la contradicción, pues? O sea, ¿en qué le afecta a Marruecos que España se acerque más comercialmente o económicamente con Argelia? Tal vez, o tal vez no le perjudique en nada, pero simplemente quiere que su, pues, otra potencia económica de la región, como es Argelia, simplemente no, pues no se fortalezca, aunque directamente no le perjudique a Marruecos, directamente, porque indirectamente también, no sé si le perjudique, porque pues desde hace algunos años Marruecos tiene una proyección económica, importante, ¿no? En la región, sobre todo desde que se empezó a apoderar de estos territorios del Sahara Occidental, pues que tiene yacimientos de fosfato importantes, sobre todo para la También agricultura, tiene ¿no? litio, tiene tierras raras, tiene Y tierras diamantes, tiene oro. Eso no nos lo dicen. Nos hemos centrado simplemente en los fosfatos. Afortunadamente lo hemos publicado en Buzos, ya tiene tiempo. Y te adelanto un poco lo que tú mencionabas. ¿Por qué el conflicto entre Argelia y Marruecos? Evidentemente que el gas de Argelia tiene que pasar por Marruecos para pasar traspasar el Mediterráneo y llegar a esa Europa urgida de energía fósil. Ese paso fue un acuerdo de hace muchísimos años, estamos hablando mitad del siglo XX. ¿Qué pasó en los últimos años? Bueno, pues precisamente hubo todo un viraje geopolítico en la región a donde Israel y Estados Unidos empiezan a permear con su diplomacia financiera, comercial, en la región de Noráfrica para tener ese poder, si tú ves y la audiencia ve en un mapa, están, lo que decíamos al principio, una subregión estratégica que está conectando a Noráfrica con Europa. Entonces, el paso de esa energía argelina por territorio marroquí de alguna manera implicaba una relación amistosa bilateral, pero también financiera. ¿Qué hace Marruecos? Auspiciado, respaldado por esta necropolítica expansionista o ocupacionista. Pues empezar a lucrar con ese gas, con esta energía y tratar de dirigir protagónicamente ese comercio, cosa que en términos coloquiales mexicanos dirían, este es un robo totalmente. Esto ha escalado hasta llegar también a la vertiente política, donde decíamos en un principio, Argelia está defendiendo los derechos inalienables del pueblo saharaui y Marruecos lo que necesitaba en ese momento era expandirse para mantener esa apropiación, no solo mineral, sino territorial y geoestratégica del Sáhara. ¿Qué hace? Ahí es donde vienen esos acuerdos, esos pactos con Estados Unidos en materia de seguridad, al grado de que el rey marroquí cambió de nombre a una autopista que se había construido con recursos de la Unión Europea como en agradecimiento porque le sirve de muro de contención migratorio. Esa autopista ahora se llama Donald Trump y además, por eso vemos en este segundo nivel de lectura una maniobra muy evidente de Marruecos para presionar al gobernante español, al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, con esta apertura que Israel es un estado verdaderamente
bellísimo, hermoso, no importa lo que vaya haciendo en Gaza, en Líbano, lo que haya hecho en Siria y lo que esté haciendo en Irán. Yo decía, todo está conectado porque finalmente también está el rol de la energía. Y bueno, pues por último, también lo que tendríamos que ver es que aquí se ha olvidado que el migrante es un desposeído, es un desposeído por las guerras, los conflictos que han perpetuado la expoliación de sus naciones. Estamos viendo una necropolítica a la que están nutriendo las tecnocracias, las grandes tecnológicas de la información para extraer esos recursos. El uranio, el cobalto, todos las tierras raras de las que depende la tecnología 5G y 6G, que es lo que está en disputa. Entonces, ese migrante es expulsado de su tierra que no tiene ningún futuro. Esos marroquíes a los que también sistemáticamente se les ha cerrado toda opción al desarrollo mientras el reino se enriquece, pues es al que también se le está violentando de forma sistémica al contenerlos con los recursos más avanzados para frenar su paso y que también son víctimas de este empresariado, de estas grandes mafias de traficantes de personas. Esto va a seguir. Gracias por explicarnos. Es bien interesante cómo, pues cómo todo está conectado, ¿no? Cómo el conflicto de Irán, pues también repercute directamente a lo que está sucediendo ahorita en España y, pues sí, el conflicto de español con Marruecos. Y en ese sentido, bueno, también dejar claro que entonces el fondo del problema, pues es económico, ¿no? Es un problema económico, comercial, también tratar de ver, o sea, los intereses propios de cada uno de los países, sobre todo Marruecos, ¿no? Pues en ese intento de tratar de trabar las negociaciones de España con Argelia para seguir, como tú ocupas la frase, meterle más velocidad a su crecimiento como potencia emergente regional, ¿no? Cada vez va tomando más un papel económico más importante Marruecos en la región, sobre todo desde que se ha ido expandiendo también hacia el Sahara Occidental. Entonces, pues sí, pues eso, recalcar el fondo económico que existe tras este problema, desde este conflicto, pues. Y la siguiente pregunta que Mm. te quería hacer, Martín, es, pues estamos hablando pues de este valor político que tiene Marruecos en sus fronteras para negociar con España. Pero pues al final en esta negociación quienes más están sufriendo son las personas, los nacionales marroquíes que están siendo usados como carnicería, ¿no? En este proceso de negociación, pues muchos nadan, pues llegan a la ruta, cruzan la valla, otros ni siquiera alcanzan a llegar a la valla y mueren en el camino. Estaba leyendo que ya van alrededor de 150 muertos en estas últimas casi 2 semanas desde que pasó este brote migratorio. Y quisiera que en ese sentido nos hables un poco del perfil de estas personas. Lo más importante es si estas personas son conscientes que están siendo utilizadas como una pieza más en este juego de negociación comercial, ¿no? Pues te comento que vengo de filmar un documental, lo estamos editando, sobre el tema de la migración indocumentada en Estados Unidos y cómo la sociedad civil apoya a estas personas que son muy vulnerables, particularmente a los niños. Te voy a poner un ejemplo porque te digo que es muy similar a lo que pasa en México con lo que pasa en Marruecos. Entrevistamos una familia colombiana que para poder llegar a nuestro país tuvo que cruzar por 7 diferentes países, cada uno más peligroso que el otro. Por ejemplo, el Darem en Panamá es de lo más peligroso que alguien se puede imaginar. Es una pesadilla, y más para los niños, cómo lo viven. Pero lo más peligroso de todo el trayecto es en México. En México es lo más peligroso que hay. Hay un lugar en Chiapas que se llama Arriaga,
que verdaderamente es terrible y es una cruel pesadilla para los migrantes que quieran cruzar en su llegada a Estados Unidos. O sea, su intención es llegar a Estados Unidos. Y ya cuando llegan a Estados Unidos, tú imagínate, son detenidos, son llevados a centros casi de concentración terribles. Y la pregunta que les hacemos siempre a estas familias es, ¿por qué migran? Y emigran porque no tienen vuelta de hoja, ya sea porque hay conflicto bélico donde viven, ya sea porque el hambre y la miseria es insoportable y prefieren perder la vida a seguir teniendo una vida infrahumana, que es terrible. Pues esto mismo que te platico, lo mismo se vive en África. Cuando tú le preguntas a alguien de República Democrática del Congo o de Kenia o del país que tú quieras, africano, ¿por qué quieren llegar a Europa? Son por las condiciones tan difíciles que tienen en sus lugares de origen. Y así como esta familia colombiana cruzó por 7 países, lo mismo pasa en África para llegar a la frontera con España y cruzar ese pequeño pedacito de 14 millas, que es lo más peligroso. Entonces la respuesta frente a todo esto es el hambre, la necesidad, la desesperación, porque nadie saldría de su país si tuviera las condiciones necesarias para tener una calidad de vida digna. Y es espantoso. Pues te digo, Ceuta, Melilla y otras regiones más de la frontera de Marruecos con España se han vuelto centro de trata de personas, de traficantes. Pero si le agregamos a esto 2 elementos más, pues todavía se vuelve más conflictivo. Por eso es tan importante la relación entre España y Marruecos. Uno, el tema del terrorismo. Los sistemas de inteligencia de Marruecos, junto con los sistemas de inteligencia de España, hacen un trabajo en común para detener a este fenómeno tan peligroso que es el terrorismo. Entonces, ambos países han coordinado esfuerzos históricos para la contención del terrorismo. Pero si le agregamos otro factor más, y aunque ustedes lo duden, que nos están viendo, nos están escuchando, pues ahora uno de los grandes negocios de los cárteles mexicanos está en el norte de África. Y no es broma lo que les estoy diciendo. Entonces, terrorismo, narcotráfico, migración, comercio, gas, petróleo, todo esto vuelve una relación tan complicada, particularmente para España. Si Marruecos le dice a España, ah, sí, estás mucho con Argelia, se hace de la vista gorda con el tráfico de drogas. Si le dice Argelia a España, hoy está acercando mucho a Marruecos, te voy a cerrar la válvula del petróleo y del gas. Entonces, te comento, es una relación complicadísima para España y si a eso le agrega la República Árabe Saharaui, que es como un tipo de mandato que todavía tiene España, aunque no es mandato, pero que depende mucho del apoyo humanitario de España, pues esto te vuelve todavía mucho más complejo esta relación que hay ahí. Pero verdaderamente cuando uno entrevista a esta gente y cuando ves en vivo lo que han sufrido estos niños, pues obviamente el gran problema es qué se puede hacer. Y yo creo que España está en lo correcto, ¿eh? Pero la Unión Europea, con toda su ola xenofóbica, han visto a España como un riesgo de lo que a ellos les puede pasar. Y esto es terrible, porque también en España se están viviendo estas olas xenofóbicas. Y no solamente en España, en toda Europa y en los países más democráticos que te puedas imaginar. Mi hija vive en los Países Bajos. Me dice, papá, durante los 5 años que llevo aquí, nunca había visto tanta xenofobia como la que se está viviendo aquí, en un país que es de los más liberales que hay en toda la Unión Europea. Ahora imagínate países con Italia, que tiene una extrema derecha, países donde llegaron los movimientos de extrema derecha como Finlandia, Alemania, y así lo estamos viendo, Francia, a puntitito de perder Francia, su último espacio. Entonces, todo esto nos lleva a que gran parte de los problemas que nos estamos enfrentando son globales.
Y esto mismo se reproduce en Estados Unidos, ¿eh? De hecho, el líder de todo esto se llama Estados Unidos. Y no tengo ni la menor duda de que en el fondo también que metió su manita en contra de Pedro Sánchez haya sido Donald Trump. La mejor manera de desprestigiar a Pedro Sánchez es a través de esto que se dio a partir del 30 de julio. Sí, es muy interesante lo que nos comentas, muy detallado además. Y para ir acabando, Martín, te quería preguntar cuáles son las soluciones que se le está dando a este conflicto migratorio y si ves que estas soluciones tienen un carácter temporal o más bien, pues sí, o sea, son soluciones definitivas, se ven que son soluciones definitivas o más bien se observan que tienen un carácter temporal, ¿no? Y de ser así, pues qué riesgos pueden traer para un futuro cercano. Mira, como te comentaba, el Mundial nos dejó claro cuál es la tendencia. Más de 450 jugadores afrodescendientes participaron en países europeos. Esta es la contradicción. Les guste o no les guste, la migración ya está en sus casas y no hay manera de cómo evitarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que hacer respecto a esto? Uno, hay una causa histórica por qué la gente está migrando a Europa. Fueron colonias europeas. Por lo tanto, llevan el idioma, llevan ciertas construcciones políticas. Todo esto fue herencia de la colonia y no lo puede negar. Por lo tanto, sabemos hacia dónde recurre cada país en estas olas migratorias. Y tiene que ver mucho de quién fue el imperio atrás de estas colonias. Por lo tanto, como lo platicaba también un día un jugador, dice, estamos aquí no porque hayamos querido, sino por el hambre y la miseria que nos dejaron ustedes en nuestros países. Hoy es un gran jugador de fútbol muy reconocido. Entre ellos, te puedo citar por lo menos tres, cuatro afrodescendientes. Y uno de ellos, obviamente, es Mbappé, el caso del jugador estrella también del Barcelona, hoy jugador más joven de la selección española. Y así te pueden citar y citar cantidad de jugadores que no son originarios de ahí, pero que hoy son parte de la cara de estos países. Por lo tanto, basados en una lógica económica, social, humanitaria, etcétera, lo que está haciendo España tendría que ser el futuro de toda la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que la única alternativa, que lo mismo que pasa en Estados Unidos, lo puede acabar con esta ola racista, xenofóbica, discriminatoria, son reformas migratorias de gran calado. Esto permitiría, porque esa es la otra parte que hay que entender, ¿qué pasa cuando una persona se regulariza? Quiere comprar casa, quiere comprar auto, quiere comprar, y la economía se reactiva. Ya con tu estatus migratorio regularizado, esto permite que esta tendencia del consumo se incremente y por lo tanto la crisis económica se vaya disminuyendo. Pero si tú agarras sabiendo que tienes una tasa poblacional muy baja que no te va a permitir en un futuro tener crecimiento económico y en ese pensamiento ideológico, racista, xenofóbico, los estás excluyendo, el futuro va a ser muy negro. Terrible, terrible, terriblemente oscuro. Hoy que acabo de estar en Los Ángeles, esa ciudad que era limpia, que era bastante bien planificada, etcétera, cada día más llena de homeless, de vagabundos, de pobreza, de miseria, frente a la gran concentración de la riqueza. Este es el sistema capitalista que hoy está haciendo que la pobreza crezca más y los ricos se hagan cada día más ricos. Las clases medias estamos a punto de extinción. Entonces yo lo único que veo de manera inteligente, la Unión Europea y Estados Unidos, que son los grandes pilares de la migración, hagan reformas de gran calado, porque el futuro de ellos va a depender de esta migración. Claro, es que al final igual los que deciden en última instancia la apertura
cuando se cierra o se abre el grifo del control migratorio también son las patronales, ¿no? Dependiendo cuánto trabajo necesitan pues en cada temporada del año, inclusive dependiendo del ciclo económico, ¿no? Y pues con economías tan deprimidas como las europeas en este momento, que ya decías tú hace rato que pues España es la única que está creciendo como por encima del promedio, eh, pues también habría que ver si no hay un conflicto de intereses, inclusive que se podría crear un conflicto de intereses para la propia clase proletaria internacional, ¿no? Pues si se legalizara, pues habría como un intento pues sí, movimientos de competencia intraclase, ¿no? Entre los obreros y bueno, eso es un poco como tú decías, lo que crea el capitalismo actual, ¿no? Mm, Empezar esas épocas que aparentemente ya habíamos superado con la aparición del sindicalismo y la aparición de organizaciones, obreras, ¿no? Que un poco trataban de erradicar esa competencia entre trabajadores. Y para irnos despidiendo, te quería hacer la última pregunta. Nidia, ¿qué salida ves a este problema migratorio? ¿Consideras que España debería dejar de delegar las responsabilidades fronterizas a otros países, como pues el caso de Marruecos, Túnez, Libia, y asumirlas por completo, o seguir bajo este modelo en que España ocupa a otros países como, pues eso, como murallas, como tapones, ¿no? Para controlar la migración desde África, pero con el riesgo, pues, de que fortalezcas a estos países que mencionamos, pues, y luego un poco se rebelen, como está pasando, y la negociación cada vez se vuelve como más compleja, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuáles serían esas salidas, a mediano y largo plazo? Bueno, esto lo van a ver en la próxima edición de Buzos, por supuesto, porque es un tema que ahí nos atrevemos a reflexionar. Pero bueno, yo adelantaría que en primer lugar no es España, es esa Unión Europea que ha optado por la agresión para eh, sanar su paranoia de que está rodeada de enemigos que lo van a atacar. Lo digo de una manera muy llana, pero en realidad esto es lo que está ya en las directivas de Bruselas y por eso es lo que el concepto que han ido construyendo que se llama externalización de las fronteras, que es traspasar a segundos y terceros estados la responsabilidad que ellos tendrían de asumir que por ir robando, expoliando, oprimiendo a otros estados, están creando masas tremendas de poblaciones que buscan la forma de sobrevivir. No es España, son los 27 miembros de la Unión Europea los que se rebelan, en este caso 26, contra España, porque lo acusan a Pedro Sánchez de haberlos expuesto. De ahí el salto tremendo de Meloni, la primera ministra ultraderechista de Italia, contra Pedro, que le dice, tú, izquierdista, nos expusiste, ¿no? Cuando no era así. Pedro dice, necesitamos mano de obra, tenemos aquí a esta población migrante de 500.000 reconocidos, que pueden ser muchísimos más, y los queremos regularizar para que le entren, ¿no? A la producción también del capital. Bueno. Por otro lado, nadie tocó con el pétalo de una rosa al Mohamed VI de Marruecos, ni la represión sistemática que está llevando en su país. A él lo eximen Europa de toda responsabilidad. Y por último, insinúan que por ahí hay una mano negra de Argelia, pero también, ¿qué viene? Bueno, pues lo que va a venir es ciertamente una mayor influencia, presión de la derecha europea en general y en particular contra España. En España estamos viendo un fortalecimiento del discurso del Partido Popular y de Vox
contra la migración porque ellos dicen que mostró la vulnerabilidad de lo que se llama desde los 90 el espacio Schengen, donde los 27 pueden transitar ciudadanos sin necesidad de pasaporte, en fin. Esa fortaleza fue fracturada por solo permitir o hablar de una regularización de esto. ¿Qué viene? Debe de venir una regularización de la migración. Y mientras el capitalismo, la necropolítica, la tecnopolítica sigan expoliando todo el sur global, seguirá habiendo migrantes. El migrante, repito, es un desposeído. Entonces, ¿qué toca? O vemos que se encarezca más el cruce en vidas, en dinero, por las mafias, que las mafias son de cuello blanco, ¿eh? España y Marruecos seguirán cruzando, pues, tensiones, acusaciones, pero también que se arregló, digamos, en la última presentación, en la última discusión, bueno, la Unión Europea decretó el fin de la contingencia. Quedó conforme con las explicaciones y compromisos que asumía España y que se van a priorizar los sistemas de alerta temprana. Ojo, esto significa más tecnología, más gasto y por supuesto más víctimas humanas que van a tratar de saltar nuevamente. Ellos no lo van a dejar. ¿Qué pasa con España? Va a mantener la cautela, tiene un incendio interno con Vox, con toda la derecha exaltada y que va a seguir presionando, pero nos parece que no se va a endurecer más la política migratoria hasta donde se pueda y seguir viendo qué pasa con Marruecos. Ha ganado Claro, influencia y este es el resumen. claro que sí, Nidia. Completamente de acuerdo contigo. El fondo del problema de la migración, o sea, se podrá poner parches, pues, pero el fondo como tal es el mismo sistema capitalista y sobre todo en esta fase exacerbada del neoliberalismo, ¿no? Que pues eso, pues exacerba esta economía de mercado y produce pues pobreza, ¿no? Produce demasiada pobreza en tanto unos pocos se enriquecen, ¿no? No se pueden enriquecer estos si no es a costa de también el perjuicio de otros países. Y en ese sentido, pues obviamente crean una masa ingente en toda la periferia mundial, pues que al final acaba migrando hacia estos mismos o intenta migrar hacia esos países, ¿no? Y bueno, pues Nidia, Martín, agradezco mucho tus valiosos análisis tan minucioso de este aspecto que está sucediendo en Ceuta. Y también agradezco a todos ustedes que se encuentran del otro lado de la pantalla, como todos los miércoles a las 9 de la noche. Pues sin más, nos despedimos y pues nos vemos en una próxima edición.